mis amados hermanos, bienvenidos una vez más en esta tarde, nuestro servicio dominical en línea. Damos gracias al Señor de poder estar reunidos una vez más. Esperamos que su semana sea una semana bendecida, amén, de salud y prosperidad, respaldada por el Señor, que todo lo que hayamos emprendido, el Señor lo haya bendecido por su mano poderosa. Aleluya. Amén. Le recordamos nuestras actividades que tenemos por delante en la congregación. Este 26 de marzo, viernes 26 de marzo, tenemos la reunión general de nuestra red de jóvenes para la gloria del Señor. Amén. Y el 4 de abril tenemos nuestros servicios de Santa Cena a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. Así es que hagamos planes para estar en estas poderosas actividades, ya que son las únicas reuniones presenciales en las que podemos disfrutar y compartir juntos de la presencia y las bendiciones del Señor. Hagamos planes para estar ahí, amén, y juntos glorifiquemos el nombre del Señor. Amén. Bienvenidos una vez más, mis amados hermanos. Si me acompaña en esta tarde al libro de los Hechos, el capítulo 1, verso 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Una poderosa y preciosa promesa del Señor Jesús a la iglesia. Aleluya. Versículo que hemos oído muchas veces. Vamos a indagar un poquito más acerca de el bautismo con el Espíritu Santo esta tarde. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Padre, damos gracias por tu palabra esta tarde. Envía tu Espíritu, envía tu palabra, fortalécenos, vivifícanos, renuévanos, transfórmanos. Danos entendimiento, Señor, para entender las cosas que tú nos enseñas y nos revelas a través de ellas. Bendice cada uno de tus siervos, bendice cada familia, cada hogar, Señor, que en este momento tiene comunión con nosotros a través de este medio, a través de este mensaje para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hemos estado hablando acerca, hermanos, de las operaciones del Espíritu Santo en la vida del hombre. El día de ayer hablamos acerca de la intervención, amén, del Espíritu Santo en la vida del hombre. Y estudiamos algunas de las operaciones que tienen que ver con la salvación y la regeneración. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la operación, de otra operación poderosa del Espíritu Santo, que tiene que ver con el que seamos vigorizados y activados a la obra del ministerio. Amén. Esta última fase de la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre, amén, queda, hermano, expresada en la promesa del Señor Jesús que acabamos de leer en Hechos 1:8. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dijo el Señor Jesús. Amén. Entonces, el rasgo distintivo de esta promesa, el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa para aquellos que somos hijos de Dios. El rasgo distintivo es el poder para el servicio, es el poder para la obra del ministerio. Amén. Y no para regeneración, no para un cambio, no para santificación o regeneración, sino para ser vigorizado y activado a la obra del ministerio. O sea, es una investidura de poder. Amén. Para la gloria del Señor. Cuando leemos en la Escritura que el Espíritu viene, descansa,
desciende o llena a su pueblo. Amén. Esa referencia nunca se relaciona con la salvación, la santificación o la regeneración, sino que con el poder para el servicio al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, un segundo aspecto importante es que estas palabras del Señor fueron dirigidas a hombres que ya gozaban de una relación íntima con Él. O sea, algunos aspectos de la vida de los apóstoles y su relación con el Señor nos muestran que uno puede ser discípulo, que uno puede ser creyente, que uno puede ser bautizado en agua y sin embargo carecer de esta investidura de poder de la cual el Señor Jesús habla en Hechos 1:8. Amén. Repito, estas palabras fueron dirigidas a hombres que gozaban ya de una relación íntima con Cristo. Habían sido enviados a predicar. Amén. A ellos se les dijo: vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Su condición moral fue descrita de esta manera: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La relación que existía entre estos hombres y Cristo, amén, fue ilustrada por la figura: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Conocían al Espíritu Santo. Amén. Sabían del Espíritu Santo, el cual estaba con ellos, no sobre ellos, con ellos. Amén. Y habían experimentado el soplo del Señor resucitado, que les había dicho: recibid el Espíritu Santo. Veamos Juan 20:22. En San Juan 20:22 dice el Señor a sus discípulos: al decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Entonces estos hechos demuestran que una persona puede estar en contacto con Cristo, ser discípulo y sin embargo carecer de esa investidura de poder. Amén. De la cual estamos hablando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces en la Biblia vemos casos donde las personas fueron convertidas, fueron bautizadas y sin embargo recibieron el don del Espíritu Santo días después. O sea, no fue algo que fue inmediato, como sucedió también con los discípulos. Los discípulos caminaron con el Señor, fueron bautizados, fueron discipulados y fueron embestidos de poder el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre la iglesia con poder y gloria, cuando marcó oficialmente el nacimiento de la iglesia de Cristo en la faz de la tierra. Amén. Número 3, acompañaban al cumplimiento de esta promesa manifestaciones sobrenaturales. Manifestaciones sobrenaturales. Por ejemplo, veamos en Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Amén. Entonces, de estas manifestaciones, la más común y la más importante era hablar en otras lenguas milagrosamente. Amén. Entonces, se declara esta forma sobrenatural de expresión, acompañaba al recibimiento del poder del Espíritu Santo para la gloria del Señor. Amén. Número 4, este revestimiento de poder es llamado bautismo. El término bautismo se usa para describir una experiencia espiritual, una experiencia de carácter espiritual en la vida del hombre. Amén. Tiene que ver con sumersión. Entonces, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de ser sumergidos en el poder del Espíritu, ser sumergidos en el poder del Espíritu
que nos vigoriza, nos activa y nos impulsa a la obra del ministerio. O sea, hay muchos creyentes genuinos, bautizados. Amén. Hay muchos creyentes que han creído en Cristo, que gozan de comunión con el Señor, pero que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. O sea, no han recibido esa investidura de poder, no han tenido esa experiencia de ser sumergidos en el poder del Espíritu. Amén. Este revestimiento de poder también es llamado ser lleno con el Espíritu Santo. Aunque podríamos decir que la llenura del Espíritu Santo va un poco más profunda de esa investidura de poder, ya que el ser lleno del Espíritu Santo, que incluye el bautismo con el Espíritu Santo, pero el ser lleno del Espíritu también abarca el hecho de tener una vida completamente rendida a la guianza y a la autoridad del Espíritu de Dios. Entonces, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Los que fueron bautizados con el Espíritu Santo el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que estos hombres fueron embestidos de poder, pero también fueron rendidos a la voluntad y a la guianza completa del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuáles son algunas de las formas en las que podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo puede uno recibir el don del Espíritu de Dios? Veamos algunas de las maneras que nos muestra la palabra de Dios. La primera es esencial una actitud conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y esto es esencial en la vida cristiana en general si nosotros queremos ser bendecidos. Entonces vemos, hermano, que el primer grupo de la iglesia naciente, sobre quien descendió el Espíritu Santo, estaban en obediencia al mandato de Jesús de no salir de Jerusalén hasta que fueran, amén, llenos del Espíritu de Dios. Entonces vemos que estaban juntos y unánimes. Amén. Idealmente uno debiera ser bautizado con el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Pero por muchas razones y por muchos aspectos y muchas circunstancias, amén, eso no siempre sucede. Aunque yo he sido testigo de personas que han sido bautizadas con el Espíritu Santo al bautizarse en agua. Amén. Pero, repito, no siempre ese es el caso. Amén. Y no es raro ver en la Escritura, como dije anteriormente, que personas sean bautizadas en agua, se conviertan, se arrepientan, se bauticen en agua y sean embestidas con el poder del Espíritu Santo días después o tiempos después. Hay casos de esos en la palabra de Dios también. Amén. La recepción del Espíritu Santo también está condicionada a la oración, amén, de los obreros. O sea, muchos de los creyentes de la iglesia naciente recibían el don del Espíritu por la imposición de manos. Veamos libro de los Hechos. Vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos. Amén. Verso 15 al 17. Dice la palabra de Dios, los cuales una vez llegados oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Teólogos que han estudiado la historia de la iglesia dicen que en los primeros siglos de la iglesia naciente habían sesiones llamadas sesiones de inspiración realizadas con el único propósito de que los creyentes que estaban siendo añadidos a la iglesia fueran bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y estas reuniones se llevan a cabo imponiendo las manos sobre los discípulos,
como dice la palabra que acabamos de leer. Amén. El Espíritu Santo se les comunicaba a los recién convertidos por la imposición de manos. Amén. Y la oración, y producía señales, prodigios y maravillas en medio de la iglesia y del pueblo en general para la gloria de Dios. Amén. Número 3, la recepción del poder está relacionada con las oraciones unidas de la iglesia. Vamos otra vez al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es el libro del poder, es el libro del Espíritu Santo, es el libro de la expansión de la iglesia. Hechos 4:31. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra de Dios: cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Cuando la iglesia de Jerusalén se reunió a orar para pedir autoridad, valor para predicar la palabra con denuedo, dice la Biblia que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora la expresión el lugar tembló indica que aconteció algo sobrenatural, algo espectacular ahí. Amén. Este acontecimiento convenció también a los discípulos y les dio fe para creer, amén, que lo que había sucedido el día de Pentecostés seguía vigente con ellos hasta ese momento todavía. Amén. Fue una señal de que la presencia poderosa del Espíritu Santo continuaba, amén, en medio de ellos para la gloria del Señor. Aleluya. Que no había pasado, que lo del día de Pentecostés no fue una experiencia única, amén, y pasajera en sus vidas. Con esto nos damos cuenta de que la presencia del Espíritu Santo, la investidura de poder, de la llenura del Espíritu Santo, es continua en la vida del creyente para la gloria de Dios. Lo contrario al Antiguo Testamento, donde el Espíritu era intermitente, donde venía sobre los profetas, amén, y se apartaba, venía y se apartaba. En el Antiguo Testamento solo eran ungidos los reyes, los sacerdotes y los profetas. Pero en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, la promesa del don del Espíritu Santo es para todo aquel, amén, que ha sido aceptado como hijo en la sagrada familia de Dios, en la poderosa iglesia de Cristo. Amén. Hay derramamientos espontáneos del Espíritu Santo porque Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. No vamos a meter a Dios en una caja, ¿va? Y vamos a decir de que si ciertas circunstancias no se dan, cosas no pueden suceder. No, Dios es soberano. No podemos encajonar a Dios. Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Entonces hay casos en los que fue innecesario la oración, fue innecesaria la imposición de manos, como ocurrió por ejemplo en la casa de Cornelio. Amén. Si vamos al libro de los Hechos nuevamente, capítulo 10, en la casa de Cornelio. Aleluya. Verso 44. Amén. Y en adelante dice la palabra del Señor. Acordémonos que los que estaban en la casa de Cornelio eran gentiles, no eran judíos. Si hubieran sido judíos, eso no hubiera sorprendido a nadie. Amén. Nadie les puso las manos, nadie oró por ellos. Estaban oyendo la palabra, algo extraordinario sucedió allí. Ojalá que nosotros podamos en estos tiempos todavía ver esas manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todos eran gentiles. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí vemos una acción soberana del Señor derramando de su Espíritu sobre esta gente gentil. Amén, repito, no eran judíos,
indudablemente que esta gente ya había tenido fe en el Señor y sus corazones están purificados por la palabra de Dios. Amén. Ahora, puesto que también el bautismo de poder está escrito como un don, entonces es necesario, amén, que todos los que deseamos ser bautizados en el Espíritu Santo, amén, pidamos al Señor, oremos. Ya dijimos anteriormente que la investidura de poder del Espíritu está relacionada con la oración de los obreros, la oración de la iglesia, con nuestra oración personal también. Amén. Entonces debemos pedir ante el trono de la gracia del Señor, recibir esa promesa para la gloria del Señor. Amén. Veamos lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 11:13. Veamos Lucas 11:13. Aleluya. Dijo Jesús: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Aleluya. Entonces, el don de Dios requiere que uno, hermano, se apropie de él. Las cosas espirituales hay que anhelarlas. Las promesas de Dios hay que anhelarlas. Hay que buscarlas, hay que pedirlas. Amén. Dios da y nosotros recibimos. Así que como pecadores aceptamos a Cristo para salvación. Amén. Como santos aceptamos al Espíritu Santo. Amén. Así como tenemos fe en Cristo para ser salvos, así también debemos tener fe en el Espíritu Santo para recibir poder y vivir en consagración. Muy importante este aspecto, hermano, de que uno es el que nos liberta, otro es el que nos guía a una vida abundante. Amén. Así como tuvimos fe cuando estábamos muertos en delitos y pecados para creer en Cristo como Señor y Salvador, y esa fe nos dio salvación y vida eterna. Amén. Así tenemos que tener fe para vivir en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Así tenemos que tener fe para vivir en consagración y para ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Para la gloria del Señor. Esta es la era del Espíritu. Esta es la dispensación del ministerio del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces debemos caminar en el poder del Espíritu de Dios. Debemos ser investidos del poder del Espíritu Santo para la gloria del Señor. Amén. Muy importante, vital para poder ser creyentes victoriosos, creyentes, hermano, vea que somos vigorizados, estamos activos en la obra del ministerio. Amén. Número 6. La investidura de poder también está relacionada con la oración individual. Vemos en Hechos capítulo 9 que el apóstol Pablo oraba y ayunaba por 3 días. Amén. Vemos que Ananías llega, le impone las manos, recobra la vista porque estaba ciego y es lleno del Espíritu Santo. Amén. Número 7, obediencia. Veamos Hechos 5:32. Y la obediencia es un aspecto vital, hermano, en nuestra relación personal con Dios. En desobediencia es imposible recibir algo de Dios. En desobediencia es imposible tener comunión con Dios. El creyente que quiere ser bendecido y lleno de la presencia de Dios tiene que aprender a caminar en obediencia constantemente. Dice Hechos 5:32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es vital, hermano, en cada uno de nosotros la presencia poderosa del Espíritu de Dios.
es vital es ser investidos del poder del Espíritu Santo para vivir en victoria. Amén. Para vivir una vida cristiana llena de vigor, de fuerza, de autoridad. Por eso vemos tanto creyente débil en los tiempos que nosotros vivimos, porque se carece de esta investidura de poder. Por eso vemos mucho creyente que no se involucra en la expansión del reino, que no es testigo eficaz del poder transformador del Evangelio, que es indiferente, amén, que es apático, que no tiene interés en cumplir con el llamado que el Señor ha hecho a la iglesia. Eso se debe a una carencia del poder del Espíritu de Dios. Todo creyente genuino debería buscar, anhelar, amén, la vestidura de poder del Espíritu y no parar hasta recibirla para la gloria de Dios. Así es que, mi amado hermano, si usted no ha recibido esa experiencia, amén, si en tu vida hay demasiada debilidad, demasiada apatía, demasiada indiferencia hacia el llamado, recordemos, la investidura del poder del Espíritu no es para vivir, hermano, en regeneración, no es para experimentar un cambio. Esas son otras operaciones que el Espíritu hace en nuestra vida. La investidura de poder es para ser activado, amén, para ser impulsado hacia la obra del ministerio, vitalizado en el poder del Espíritu, aleluya, para ser un testigo eficaz del poder transformador del Espíritu Santo. Así es que todos debemos anhelar eso, todos debemos anhelar ser llenos del Espíritu para ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. La unción es para expandir el reino. La unción no es para estar sentado. La unción no es para ser un espectador. La unción es para predicar el Evangelio y expandir el reino de Dios. La unción es para hacer milagros, señales, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús, para que los que no creen por la palabra crean por las señales. Aleluya. La unción es para que el inconverso, el incrédulo, vea y sepa, como dijimos en el mensaje de ayer, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Oremos esta preciosa tarde. Amén. Hagamos una oración pidiendo la investidura de poder del Espíritu, pidiendo la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidamos la unción del Espíritu de Dios para ser creyentes de poder, de autoridad, amén, de firmeza, de perseverancia, aleluya. Cristianos que exalten y glorifiquen el nombre de Cristo en la faz de la tierra. Oremos. Padre, te damos gracias esta preciosa tarde. Te amamos, te bendecimos porque tú eres grande, eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Te damos gracias, Señor, por el don del Espíritu Santo. Te damos gracias, aleluya, por tus maravillosas promesas. Glorifica tu nombre en medio nuestro. Oramos esta tarde que tú soples sobre nuestra vida y nos imparta, Señor, el don del Espíritu, la investidura de poder que tú prometiste a tu iglesia para ser activados, para ser impulsados, para ser vivificados, Señor, hacia la obra del ministerio, para ser instrumentos útiles en tus manos poderosas. Envía la promesa del Padre sobre tu pueblo. Envía la promesa del Padre sobre tu iglesia. Envía la unción de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Quita toda apatía, quita toda indiferencia, Señor. En el nombre de Jesús, toda debilidad espiritual para la gloria de tu nombre. Llénanos de tu Espíritu. Danos autoridad para predicar tu palabra con denuedo, con autoridad, sin estorbo, sin impedimento. Y que podamos ser testigos fieles del poder transformador de tu evangelio, de tu sangre en la faz de la tierra. Que antes de partir de este mundo podamos decir, como tú dijiste, Señor, he glorificado tu nombre en la tierra
he acabado la obra que tú me pediste que hiciese. Queremos glorificar tu nombre, Cristo amado. Envía tu Espíritu, Padre, envía la promesa de tu Espíritu sobre nosotros. Tú dijiste por medio del profeta Joel que en los postreros días derramaría de tu Espíritu sobre toda carne, sobre tus siervos y sobre tus siervas derramaría de tu Espíritu, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Recibámoslo, hermano, recibámoslo por fe. Y si no tenemos esa investidura de poder, pidámosla porque es para nosotros. Busquémosla, amén, hasta recibirla para la gloria de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que tenga una semana muy bendecida, mis amados hermanos. Busquemos la presencia y la comunión con el Espíritu Santo. Que todo lo que hagamos esta semana sea multiplicado, amén, prosperado por la mano poderosa de nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Un abrazo. Nos vemos pronto y hasta la próxima transmisión. Muchas bendiciones. Amén.